porque está bendecida ya, Señor. Gracias porque tu palabra lleva una intención que tiene que ver con un propósito eterno, el cual te agradecemos que nos lo hayas revelado. Vivimos bajo una revelación y bajo un entendimiento correcto, y eso te lo agradecemos mucho. Somos privilegiados al haber sido escogidos por causa de un propósito eterno, al cual nos alineamos gustosamente y declaramos que la palabra produce un aumento de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, familia, el martes pasado estuvimos haciendo el análisis histórico de por qué se había generado una mentalidad de pobreza, históricamente hablando, cuáles habían sido los postulados, y pudimos ver realmente que viene tanto de la filosofía como de la religión. Y me imagino que ya no quedó duda del análisis histórico, ¿verdad? Usted le damos para adelante y Linda nos autoriza. Ok. Pero ahora vamos a hacer otro análisis que tiene que ver con la importancia que la Escritura le da a la administración de los bienes. Este tema es bien importante porque así como la filosofía declaraba de que todo se tendría que espiritualizar, hay un tremendo error en eso, porque mientras estemos en la tierra nosotros necesitamos elementos físicos. Si realmente esto fuera absolutamente del ámbito espiritual, pues no necesitaríamos ni siquiera comida ni abrigo, no necesitaríamos nada. Pero mientras nosotros estemos asignados a la tierra para establecer el reino, expandir el reino y sobre todo traer la realidad del cielo a la tierra, las finanzas o los recursos van a ser necesarios que nosotros los administremos. Ahora mire qué impactante esto, ¿Cuántos versículos cree que hay de la oración en la Escritura? Esta vez no vamos a poner al güero a pagar hamburguesas ni nada porque ya las pagó. Pero ¿cuántos versículos cree que se toque el tema de la oración? Es que nos vamos a sorprender. ¿Cuántos son poquitos, madre, para usted? 25 no, se fue muy corta. No, sí son muchos más, pero fíjese, hay más de 500 versículos sobre la oración. 500. Sí, imagínese toda la historia de la Escritura. Hay más de 500 versículos sobre la fe. Son temas importantísimos, ¿sí? La oración y la fe. Pero ¿cuántos versículos cree que haya sobre el dinero y las posesiones? ¿Cuántos cree usted? Dijo pocos. ¿Cuántos le calcula? 100, dijo usted. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cuántos, güero? Exactamente. Se ganó la hamburguesa. El güero se la debemos ahora. Nomás que el pastor Sergio no pudo venir ahorita. Pero pastora Claudia lo vamos a deber nosotros, Fíjese qué interesante, ¿sí? Hay más de 2000 versículos acerca del dinero y de las posesiones. Fíjese qué interesante. Hay más de 500 sobre la oración y más de 500 sobre la fe. Pero sobre dinero y posesiones, más de 2000. Así es que estamos en deuda con usted. Ahorita vamos a ir sacando conclusiones. Todavía estamos haciendo esta parte técnica, ¿verdad? De las 38 parábolas de Jesús, ¿cuántas cree que hablan de finanzas? ¿Quién está opinando por ahí? No. No es que se oía ya un opinador. De las 38, 16 hablan de finanzas. Fíjese bien, 2/3 partes de las enseñanzas de Jesús comparan el reino de Dios con la administración de bienes. ¿Por qué hablará tanto de bienes y de finanzas? Más inclusive que la oración y más que la fe. ¿No le sorprende el dato? Sinceramente, a mí sinceramente me sorprendió. Le soy muy franco, porque sí, como dijo usted, pues a lo mejor 25, ¿verdad? Si 500 hablan de la oración, pues a lo mejor un 10%, y resulta que estamos hablando de más de 2000. La pregunta será ¿por qué?
A ver, Abdiel, estás ahí como elucubrando. ¿Está relacionado con eso, Sabinita? ¿Sí está relacionado con eso? Definitivamente. Los hijos tienen que prepararse para administrar los bienes del reino. Definitivo. ¿Por qué más? ¿Por qué más, mija? Así es, mija. El avance del propósito eterno requiere recursos de todo tipo. Ahí va a haber materiales, va a haber financieros, va a haber personas, absolutamente de todo tipo. ¿Por qué más será importante este tema en la Escritura? A ver, el que le pegue. Ahora Yoli va a pichar los burritos. Y de asado. Y ya no van a ser los de 7 pesos, mija, ¿eh? A ver, Abdiel. ¿Se requiere una educación? Claro, también. Pero hay algo bien importante que tiene que ver con un título que nosotros tenemos. Herederos, exactamente. Porque ese es un título importante para Dios. De hecho, no creo que alcancemos hoy. Va a entrar después el tema de por qué tenemos que tener mentalidad de herederos. O sea, un hijo de Dios que no desarrolla mentalidad de heredero, créame que va a tener una vida muy mediocre, ¿sí? Salvo, amado por Dios. Sin embargo, si no se desarrolla esa mentalidad, se va a vivir una vida mediocre en la tierra. Y acuérdese lo que decíamos el domingo antepasado: todos los títulos son sucesos, o sea, son cosas que no son procesos, son un suceso. Por eso fíjese qué interesante, dice: y si hijos, también herederos. O sea, es tan importante esta posición de herederos que inmediatamente cuando lo declara hijo, inmediatamente dice: y si hijo, también heredero. Entonces, todas las razones por las cuales ustedes dijeron son correctas. Y porque se tiene que desarrollar esta mentalidad de administrador. Esta mentalidad de administración, ¿hasta dónde trasciende? Salud. Hasta lo eterno. ¿Por qué trasciende hasta lo eterno, mija? Deme un fundamento. Porque el plan es eterno. Y la Escritura, ¿por qué nos permite ver que esto tiene un efecto hasta la eternidad? ¿Dónde nos lo permite ver? Hay una parábola. La parábola de los talentos. Andas brillante, madre. Qué bárbara. ¿Qué comiste hoy? Nada comiste. Bueno, no, yo se la picho ahorita, mi madre. Ya el güero está libre. Sí, porque la administración de talentos va a ser premiada hasta en la eternidad. Entonces, precisamente por eso un hijo de Dios tiene que tener mentalidad de heredero, mentalidad de administrador. Definitivamente se tiene que desarrollar. Ahorita lo que decía Abdiel, se tiene que aprender, pero de acuerdo a los parámetros del reino. Porque a lo mejor un buen administrador con parámetros mundanos no tiene nada que ver como Dios considere un buen administrador, pero con los parámetros del reino. Entonces, definitivamente este tema es de mucha importancia en la Escritura. Ahora bien, cuando hablamos de Jesús, fíjese lo que financieramente él representaba, o los paradigmas que se tienen que romper en la misma persona de Jesús. Jesús manejaba una tesorería. ¿Quién era su tesorero? Judas, ¿sí? Y Judas dice que tenía mano larga. O sea, Judas dice que sustraía de la bolsa cantidades económicas. ¿Usted cree que habría poquitas finanzas ahí? Sí. No, si el cuate le echaba coco porque era un materialista, Judas era un materialista. Acuérdese que él entrega a Jesús porque lo vende por 30 monedas de plata. Él sabía que podía sustraer de algo que no se notara.
Entonces, hay una importancia en la administración de las finanzas del ministerio de Jesús. ¿De qué otra manera cree que el ministerio de Jesús fue sustentado? ¿De dónde Jesús también tenía recursos para su ministerio? Mujeres. Había mujeres muy fuertes económicamente que sostenían el ministerio. ¿De qué más cree usted que su ministerio fue sostenido? ¿Se acuerdan cuando le traen oro? Cuando nace. Sí, lo que pasa es que a los magos, o a estos sabios, perdón, ¿quién se le reveló que nació? Un rey. ¿Cómo cree que eran los códigos de regalos entre reyes? Hay un código, ¿sí me explico? O sea, la gente cree que le trajeron un cofrecito de ahí. No. Esto era entre reyes. Entonces, si yo voy y visito a un rey de un país y le llevo un presente, créame que si le trajeron oro, salud, le han de haber traído cantidades fuertes de oro. ¿De qué más maneras identifican a Jesús en el aspecto financiero? ¿Qué otras identificaciones tiene Jesús de generar finanzas? Él generó finanzas. La carpintería, exactamente. Si usted se fija cuántas referencias hay hablando de Jesús, el carpintero, era porque su negocio estaba acreditado. No era un negocio mediocre. A él lo relacionaban con un negocio acreditado. En otras palabras, él tenía un negocio familiar conocido en la región. ¿Sí? ¿Con cuánta nómina trabajaba Jesús? 12 directos y 70 indirectos, más mujeres. Exactamente. La responsabilidad de Jesús de pagar nóminas era muy importante. ¿Por qué? Porque si él sacó a las personas de su área de trabajo, no las sacó para estar peor. ¿Sí me explico? O sea, si Jesús las hubiera sacado para escasez, más bien le hago esta pregunta: ¿por qué no los sacó para escasez? Él tenía muchas finanzas, claro que sí, pero hay una base escritural que él no iba a violar. Fíjese cuántas cosas se tienen que romper aquí. Perdón, hija. El obrero es de su salario. Sí, y hay otra más fuerte todavía. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Jesús no iba a violentar eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que se iba a escribir en el futuro. ¿Sí me explico? O sea, él mismo es quien inspira la escritura. Entonces no iba a traer a personas. La pregunta es esta: ¿de qué personas se rodeó Jesús? Piense financieramente, financieramente, porque este es un curso de finanzas, de empresarios o de personas del mercado laboral. No los iba a traer para que les fuera peor. Entonces, tenía una nómina pesada, claro, porque aparte en sus giras, se imagina lo que se gastaría de comida, o dónde quedarse. Entonces, es precisamente ahorita que decía usted, se tiene que financiar un propósito. Jesús siempre lo tuvo financiado. Cuando ve algún momento de escasez que Jesús dijera, o que diga, o que registre la escritura, y Jesús no tuvo, ¿no? Lo que en el desierto pasa es que le es probada, por ejemplo, tenía hambre porque tenía 40 días sin comer, porque estaba ayunando, no porque no hubiera. Sí. ¿Qué otra cosa le ofrecen? Porque si hay una oferta financiera, Qué bueno que tocó el tema. Sin querer queriendo, pero se le ofrecen los reinos de este mundo. Y dice: si postrado me adorares. ¿Le podía ofrecer Satanás los reinos del mundo? ¿Sí? ¿Por qué podía ofrecérselos y cumplirle? Porque él tenía los derechos legales del uso. ¿Esos quién se los entregó? Adán. Los entrega Adán y Satanás se los puede ofrecer. Por eso él dice no. Por eso, si Jesús hubiera adorado por causa de una codicia, se acababa la historia. Ahora, ¿por qué no adora?
¿por qué no lo adoró? Primero porque la palabra, porque él utilizó la palabra, escrito está, ¿sí? Dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero también, ¿por qué más? Sí, porque estaba a punto, después de la cruz, de recuperar los derechos para el hombre. O sea, él sabía perfectamente que él iba a recuperar los derechos de administrar todas las riquezas de la tierra y todos los reinos. Entonces él por eso no se rinde, a pesar de que pudo haber dicho sí y le entregaban, nada más que él hubiera sido súbdito de Satanás, ¿sí? Por eso no va a haber en ningún momento escasez en su ministerio. Él no tiene este problema. ¿Por qué también es muy importante este tema en la Escritura? Porque la gran comisión requiere de recursos para cumplirse, definitivamente. Y también porque el mandato o el diseño original para el hombre implicaba productividad, multiplicación, conquista, gobierno y dominio. Entonces, definitivamente este tema tenía que ser de suma importancia. Diga conmigo: mientras estemos en la tierra. Partiendo de aquí, quién sabe qué recursos vayan a ser utilizados, ¿verdad? Cuando estemos libres de esto, ya veremos de qué se trata. Pero mientras estemos aquí, a usted el plan divino es que no le falte absolutamente nada. Por eso, mientras nos alineemos a este propósito eterno, hay un compromiso divino. Por eso, ahorita lo que decías tú, Abdiel, se nos enseña a administrar. Se nos enseña a administrar, pero bajo una óptica no terrenal, sino celestial. Si el hombre se alinea a una óptica celestial en su administración financiera, ¿qué le espera? Abundancia. Ahora, si entiende que es un proceso, ahí sí va a ser un proceso, porque lo primero es que se va poniendo en orden la economía de las personas. Por eso al final del curso vamos a ver cómo se trabaja un presupuesto con mentalidad de reino. Lo vamos a poner ahí con Excel y todo, para que vea cómo nosotros podemos hacer un presupuesto, ¿se acuerda? Con una mentalidad de reino. Entonces, vamos a entrar a un tema importante de por qué es tan repetido esto, no solamente en el concepto de la gran comisión de llevar el evangelio a los perdidos, sino bajo la óptica de propósito eterno. Otra vez, ¿sí? A veces hemos creído que el propósito eterno es exclusivamente llevar el evangelio de la salvación. Eso es una parte nada más. Ese es el comienzo. Fíjese bien, vamos a clasificar el propósito eterno por diferentes actividades. Y créame que esto es indispensable que cada hijo de Dios lo tenga claro, ¿eh? Si un hijo de Dios tiene claro que el propósito eterno, prácticamente ya es una responsabilidad de uno nada más trabajar en él. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es no conocer el propósito eterno. ¿Por qué? Porque no entiende el plan. ¿Se acuerda que predicábamos hace 2 domingos? Mientras los hijos de Dios ni siquiera sepan para qué están aquí, pues hay un serio problema para administrar recursos, pero para suministro de recursos. Y como decíamos ahorita, de todo tipo de recursos. Podemos echar a perder los recursos que tienen que ver con relaciones humanas, podemos echar los recursos tecnológicos a la basura, podemos mal administrar los recursos financieros. Entonces, el propósito eterno tiene que ver con lo siguiente, Señor. Y vamos a irnos muy, ¿cómo le diré? Lo vamos a poner muy sencillo. El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer. O sea, cuando no había nada, Él decide por su naturaleza amorosa darse a conocer. El detalle, darse a conocer ¿a quién? Si no había nada. A lo que vendría. Estaba presupuestado absolutamente todo. Entonces el Padre, por su naturaleza amorosa, ¿cuál será lo natural de alguien que ama? ¿Cuál es algo que brota naturalmente de alguien que ama? ¿Qué actividad? Dar, compartir. Por eso Dios, que ama de una manera perfecta,
lo que quería era compartir lo mejor que tenía. ¿Qué era lo mejor que tenía? Su hijo o él mismo y su naturaleza. Por eso fíjese bien, aquí es donde la teología patina. La gente cree que Adán es la opción A. No. La opción A de Dios siempre fue Cristo, y que Cristo se impartiera en las personas. No es que Adán fuera una opción B. Simple y sencillamente Adán era, ¿cómo decirlo para que no se ofenda Adán cuando? Adán era Adán, así lo dejamos. Sí, pero ¿cuál era la finalidad de que existiera un Adán si el plan A era Cristo? Adán en la sabiduría divina era un mal necesario. Por eso no quiero que, por eso, bueno, como Adán no nos ve ni nos oye, no puede vernos. ¿En qué sentido era un mal necesario? No que no lo amara, no que hiciera un prototipo y con él era el plan original de la tierra, en el sentido de que fue primero en la aparición en la tierra, pero no el primero en el propósito eterno. Otra vez, ¿sí? Por eso nosotros vemos que Adán es creado al ¿qué día? Al sexto día. Pero Cristo, el comienzo de todo no está en Génesis. El comienzo de todo, ¿dónde está? En Juan. Por eso Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Esta es una creación. Pero Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, Cristo es mucho antes de toda creación. Por eso a él se le llama el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Sí? Por eso lo digo con mucho respeto. Cuando llega el tiempo, quiero que le quede claro, esto le va a ayudar a usted. Este Cristo, el eterno, toma forma humana para ser Jesucristo, pero Jesús tiene una mamá. ¿Sí me explico? ¿Cristo tenía mamá? No, porque él en la tierra, la mamá era mamá de Jesús. ¿Por qué no podía tener mamá Cristo? No, porque era eterno, porque el principio es él. ¿Sí me explico? Dios, para acabar pronto. O sea, al ser el Dios, su relación que tenía al ser tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eternos. Por eso Jesús no necesitaba tener que el Cristo no tenía una mamá. Jesús, claro, nace de una virgen, por supuesto, ¿verdad? Pero a nivel de la eternidad no se requería. Para el Cristo eterno no era necesario tener un principio, porque Él es el principio. ¿Sí queda claro esa parte? Ok. Entonces, fíjese bien hasta dónde vamos con el propósito eterno. Del Padre hay una necesidad de amar y de dar. En el propósito eterno, Él establece hacerse conocer, y lo escoge a través de quién. Hacerse conocer a través de quién. Del Hijo. Él se hace conocer a través de su Hijo y del Hijo que se impartió en la iglesia. Por eso nuestra tarea es hacer a Cristo visible en la tierra. Este es el propósito eterno, pero no termina ahí, sino es ahí para que Él sea el todo en todo. Entonces fíjese los elementos del propósito eterno, Ponga mucha atención, porque esto es clave. Por eso cuando la gente dice: no, es que el propósito eterno es juntarnos nada más y cantar. No. Son buenas actividades y hay que hacerlo y adorar con todo, y que usted llegue tempranito a alabar y adorar puntualmente. Todo eso es correcto, ¿sí? Pero el propósito eterno, entonces, para el cual trabajamos y servimos, es que el Padre tenga más hijos, ¿sí? Predicarlo, que la iglesia se le forme más Cristo.
y que toda actividad humana quede bajo la autoridad del Hijo, para que el Hijo sea todo en todos. Por eso, si las actividades humanas terminaran bajo la autoridad de Cristo, ¿qué tipo de tierra tendríamos? Imagínense la política bajo el gobierno y señorío de Cristo. Imagínense el mundo de los negocios bajo el gobierno y señorío de Cristo. La ciencia, la medicina, la educación. Por eso el Padre, esa parte, ¿usted cree que ya la olvidó? No, jamás. Precisamente porque esto está en el propósito eterno. Cuando la gente cree que dice, bueno, pues ya, vino Cristo, hay que se acabe la tierra, que se deschonguen, que se acaben los recursos, que cada vez esté peor, tiene una mentalidad no de reino, tiene una mentalidad de escapismo. A Dios ni le interesa la tierra. ¿Quién dice que no le interesa la tierra? Por eso escoge a la iglesia para que esta tierra vuelva al diseño original para la cual fue creada, que sea altamente productiva y que produzca bendición. Entonces fíjese bien otra vez, propósito eterno, que más personas conozcan a Cristo, lo reciban, que los hijos de Dios, que es la esposa de Cristo, cada vez tengan mayor formación de Cristo en ellos. En otras palabras, trabajamos para que esta esposa se presente sin mancha, sin arruga, rejuvenecida, fuerte, influyente, poderosa, ¿sí? Y que los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, lleguen a tener mentalidad de dominio, no de demonio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la mentalidad de dominio a la mentalidad de demonio? A ver, ayúdenme. Y yo le iba a traer esos burritos. ¿Cuál será la mentalidad de dominio que es antagónica a la mentalidad de demonio? No tanto, mijo. Lo que pasa es esto. La mentalidad de demonio hace a la gente irresponsable. No es que él sea demonio, sino que le atribuye todos los problemas por los cuales pasa la gente y los suyos propios al demonio, entidades espirituales. Y la mentalidad de dominio gobierna. La mentalidad de dominio dice, a ver, momento, donde me puso el Señor me ha dado autoridad, me ha dado poder y Él vive dentro de mí. Entonces, abusados con esto, familia. La mentalidad de dominio elimina un elemento en los seres humanos. Echarle la culpa siempre al diablo, ese es uno. Pero ¿qué otro elemento elimina la mentalidad de dominio? ¿Perdón? No, a ver, esto es bien importante. Cuando alguien tiene la irresponsabilidad, falta de compromiso, y elimina otro elemento muy fuerte. De hecho, en el área suya de trabajo es bien importante que conozca este elemento. Sí, Claudia, el elemento de la autolástima. Porque quien tiene una mentalidad de dominio no está toda la vida, pobre de mí, así nos tocó vivir. Me dañaron cuando tenía 5 años. ¿Y cuántos tiene ahora? 60. Ah, caray. No puedo soltar aquella situación. O sea, la mentalidad de dominio se hace responsable de sus actos a la gente y no está siempre justificando el por qué no hace las cosas, sino que está encontrando siempre la manera de que se hagan, solucionarlas, porque ha entendido en esta mentalidad que hay demasiado poder en él, que hay demasiado autoridad delegada, que el que está dentro de nosotros nos sanó de todo recuerdo, perdonó todo pecado y que nos ha posicionado como hijos, y si hijos, herederos, reyes, sacerdotes,
esta mentalidad de dominio es necesaria que impere en la iglesia. Precisamente cuando la mentalidad de religión está operando, no permite el desarrollo de la mentalidad de dominio. ¿Por qué? Porque es víctima de las circunstancias que Dios permite, en vez de analizar qué hizo Él o qué no hizo. Si utilizó la autoridad que le delegaron, si está tomando decisiones correctas, ¿sí? Nada de que no, pues es que a mí, no, dígale que está encima de usted. Ya, dígale, ya, ubícate. Si vas a buscar toda la vida a quién echarle la culpa de tus broncas, déjeme le digo algo, ahí lo van a hallar. Por eso la oración de alguien que no tiene mentalidad de dominio es una oración ¿de qué tipo? De queja. Y es una oración de pedir en vez de que Dios haga a través de él. Y es una oración lastimosa. ¿Sí me explico? Casi cantan como pobre de mí. ¿De quién era esa? De José Alfredo. Le sale el José Alfredo que todos traen dentro. Por eso la mentalidad de dominio desarrolla todo aquello para lo que fue llamado desde su identidad en Cristo y desde las capacidades que Cristo ha depositado en nosotros. Pastora Claudia quiere que saludemos a alguien. Hay algunos. Bueno, Panamá, Costa Rica, Canadá, Houston, Uruguay, Chihuahua, Ixtapaluca, Oaxaca, Queens, New York, Casas Grandes, Villavicencio, Colombia, Delicias, Estado de México, República Dominicana, Puebla y Camargo. Sayoli. Y Juárez, Juaritos también. Bueno, entonces fíjese qué importante es lo siguiente. Y aquí viene el primer pisotón de callos. ¿Está listo? ¿Dios se moverá por necesidades o por el propósito eterno? Totalmente. Ya va captando todo. Cuando Dios dice, ok, yo estoy dispuesto a financiar todo aquello que vaya con el propósito eterno, por inteligencia, ¿qué tendremos que hacer? Ya por inteligencia, ya ni siquiera por mega espiritualidad, más o menos, alinearse. O sea, aquí lo que hay que hacer, mi hijo, es, ¿y yo de qué a mí qué me toca? Si hay un propósito eterno y Dios trabaja motivado por él, no por la necesidad humana, pues me tengo que alinear a él. Pero ya es un asunto, ¿sí me explico? Ya no de que usted se la pasó orando 10 horas al día y Dios le reveló. No. Ahora yo oro por causa de este propósito eterno. Busco respuestas que Dios me da por causa del propósito eterno. Tengo un negocio por causa, o sea, quiero que me entienda algo así. Todo lo que Dios le ha dado y es el eterno. Por eso, otra vez, todo es todo. En ningún momento Dios va a escatimar recursos en el propósito eterno. Fíjese bien. ¿Por qué cree que para él es tan importante este cumplimiento del propósito eterno? Aquí es donde vamos más allá, señora Marisol. Primero que nada, es un pacto, exactamente, señora, qué bárbaro. Pero no terminé la pregunta, entonces Yoli se está salvando. Su amiguis se está salvando. Ya cuando digamos, esta es la pregunta abusada, Yoli. Porque acuérdese que duró 4 años en traer burritos. No, 3, perdón, 3. ¿Verdad, mija? Pero ahora se quiere quitar la espina, ¿eh? No, como que el postre no sea mañosa. No. Qué bárbaro. Vamos por partes, mija. Ok. Perdón, primero los burritos. Yo quiero decir que también hubo una señora aquí, no voy a decir nombres, que duró 4 años para pagar un caldo, pero los pagó.
Y después, inmediatamente, en 15 días, hizo otra promesa y las cumplió en 15 días. Va mejorando. Así es que usted va a tener una oportunidad, mija, que el Señor le da. El Señor Ugarte. Bueno. Unos chiles rellenos muy buenos hizo una persona. Ok. Esto es clave para que usted y yo conozcamos cómo trabaja Dios. Esto es clave, así, Abdiel. Esto, si ustedes salen aprendiendo esto hoy, con eso hay. El propósito eterno es tan importante para Dios porque lo llevó a nivel de pacto. ¿Cómo se le llama a ese pacto? El pacto eterno. Muy bien, hija. En este pacto eterno, donde en este propósito eterno, dentro de un pacto eterno, nos lleva a un reino eterno, nos da una vida eterna. ¿Sí? Se fija que todo va apuntando hacia dónde? Lo eterno. Por eso lo que somos exhortados tanto es no a ver este paso sobre la tierra, no como que, ay, nada más somos ahí unos venaditos. No. Mientras estemos aquí, tiene que ser una manifestación gloriosa. Sin embargo, aquí no termina todo. Todo está planeado a nivel eterno. Así está la planeación. ¿Por qué es tan importante entenderlo bajo la óptica de un pacto? Porque en este pacto eterno, usted y yo nada más somos beneficiarios. O sea, Dios no pactó con usted nada. Otra vez, ¿sí? Por esto es clave. Si lo entendemos, vamos a avanzar, Isaí. Años, mijo, ¿sí? Y yo oro porque el Espíritu Santo le permita que le abra los ojos de su entendimiento, el Espíritu Santo, ¿sí? Oro, declaro que el Espíritu Santo, porque conocemos su operación, nos va a iluminar ahorita, ¿sí? De hecho, yo sé que alguien desde su interior va a sentir, hoy va a poder constatar que Dios le va a remover de sus entrañas algunas cosas, ¿eh? De hecho, puede haber, se lo advierto, puede haber hasta un pequeño dolor, ¿sí? En el sentido de decir, una reacción. ¿Por qué Dios no pacta con los humanos después de la cruz? Esto es clave, ¿eh? Se la voy a traducir todo lo que dijo. Por la incapacidad humana. O sea, y para la trascendencia de lo eterno, o sea, hay que ubicarnos, ¿sí? Oiga, pero yo ayuno mucho. ¿Sabe qué diría Dios? No, pero es que yo sé mucha Biblia, míreme, sé. Al derecho, al revés, ¿sabe qué diría Dios? Anda, mijo, le diría. La trascendencia de que todo ser creado pueda disfrutar de esta eternidad bajo las exigencias de los criterios divinos, al hombre lo dejaba completamente descalificado. Por eso los que más se creían calificados en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos. Y el Señor les dice, si su justicia no es mayor que la de estos. El detalle es que estaba hablando de una justicia, o sea, a nivel de perfección. Entonces, ¿qué hace Él? Genera un pacto no con el hombre, sino genera un pacto ¿con quién? Con el Hijo. En este propósito eterno, donde para siempre va a tener hijos, para siempre va a tener a su esposa, reinando con Él por la eternidad, y donde, créame algo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar.
Algunos va a ser para salvación, otros va a ser para decir, pero de que no va a haber uno que no reconozca su soberanía, su señorío, que Él es Dios, no se va a escapar ni uno. Por eso dice toda lengua, toda rodilla. Claro, para algunos va a ser demasiado tarde. Por eso Él, el pacto lo hace con el Hijo. ¿Y qué le tocaba hacer al Hijo en este pacto? Para entenderlo de esta manera, tenía que cumplir todos los requisitos. Nosotros le llamamos la ley, pero vamos un poquito más allá, doctor. Todos los requisitos que exigía la misma perfección divina, expresada en la ley, pero ahí no terminaba todo, hasta los niveles de la intención. Al cumplir todo el Hijo, el Padre no le queda otra cosa más que ¿qué? Cumplir lo que le tocaba a Él. Exactamente. Por eso, todo lo que resta después de que se dice consumado es, no es que no se haya consumado, sino que legalmente se terminó. O sea, no quedó nada por hacer. Pero como toma una raza que todavía tenemos componente humano, alma humana, ¿quién cree que del pacto se ofrece para continuar la tarea después de la cruz en el perfeccionamiento de los santos? El Espíritu Santo. Es nada más que hermosura, ¿eh? Esto no tiene, es un amor tan impresionante, que el Hijo, al ofrecerse como un sacrificio perfecto, el Padre, Él le pide al Padre que aun cuando estemos en la tierra y sigamos fallando, no nos vea como pecadores, sino como esa nueva creación que ya somos en el Espíritu. Eso es lo que el Hijo le pide al Padre, por así decirlo. No los veas a través de ellos, velos a través de mi perfección. Y el Espíritu Santo dice, y lo que yo empecé, lo voy a terminar. Por eso explica la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, la va a acabar. Porque el Padre, ¿qué recurso va a escatimar para este propósito eterno? No, porque ya el compromiso lo tiene con el Hijo. Nada más que hay algo que no estamos viendo aquí en la ecuación. Ojo, estamos viendo, fíjese bien, mija, así me gusta que ponga mucha atención. Estamos viendo que el Padre quiere más hijos. La iglesia tiene que dar más hijos. Predicar el Evangelio. Por eso usted y yo tenemos que predicar, dice la Escritura, ¿cada cuándo? A tiempo, siempre. Quiero que aguante vara. Un hijo de Dios que no lleva a otros a Cristo no está trabajando para el propósito eterno. Es que eso no me toca a mí, le toca al pastor. No, a todos les toca llevar el Evangelio, absolutamente a todos. A los hijos también nos toca invertir para que la iglesia sea entrenada. En otras palabras, para que Cristo, primeramente que nada, sea formado en él. Y tercero, esto no se debe escapar de la mente. Tampoco Dios va a escatimar ningún recurso para que Él sea todo en todos. ¿Qué significa ser todo en todo? Que Él llegue a ser la autoridad de toda, absolutamente toda actividad humana. Entonces, cuando la iglesia tiene la claridad que otros reciban a Cristo, que la iglesia se siga formando. ¿Por qué cree que hacemos los congresos de este nivel que hacemos? No más para que digan, ¿qué congresazo? ¿Por qué cree que los hacemos nosotros? Sí, pero vamos más allá de eso, líder. Nosotros hacemos los niveles de congresos que hacemos por causa del propósito eterno. O sea, nosotros, ya quiero que lo sepa,
Nosotros como autoridades en esta casa, ya no hay otra cosa para nosotros. O sea, si usted dijera, no, es que aquí se quieren hacer famosos, olvídese, no va por ahí. O sea, el hecho que uno tenga que estar saliendo y saliendo y saliendo, le quiero ser muy claro, ¿usted cree que es divertido? No, es pesadísimo. Pero tenemos claro algo, hay un propósito eterno en el cual nos incluyeron. Por eso nuestra pasión es que este tipo de congresos a la gente se le abran los ojos para que se le forme Cristo. Esos recursos que invertimos financieros para un congreso, nosotros lo tenemos muy claro. No es para que digan, mira, vino Balistreri, qué suave. No, es para que el oyente se le forme Cristo. Quien no lo entiende así, no ha entendido. O sea, hay una finalidad de acuerdo al propósito eterno. Hay una razón. Y para que la iglesia sea entrenada, para que sepa los recursos que tiene en los lugares de su asignación, para que en esos lugares de asignación Cristo llegue a ser la máxima autoridad. Por eso otra vez, fíjese bien, con esto empezamos a aterrizar. ¿Tendrá importancia llamarle diezmo al diezmo, ofrenda? ¿Será la importancia el nombre? No. Por eso es que realmente usted no va a ver en el Nuevo Testamento a Pablo hablando de diezmos. No lo va a ver. Pablo lo que establece son principios financieros para que jamás falte para el avance del reino. Pablo llega a decir inclusive, yo mismo gasto y me desgasto. ¿Qué estará combinando con el gasto y me desgasto? ¿Qué estará declarando? ¿Qué? Gasto estoy diciendo yo gustosamente, dice. La cuestión es por qué gustosamente damos hasta más del 10. Quien dé más del 10, no es de a fuerza. Porque entendemos, fíjese qué poderoso es esto, el nivel de confianza que Dios le tiene a sus hijos cuando les da recursos. Él cree que usted va a financiar el propósito eterno. Híjole. Imagínese nada más. Por eso es que usted ve que en la congregación no se manipula respecto a eso. No ve que se agarre 40 minutos para pedir una ofrenda, ni que si no dan van a caer en maldición. No. En el diezmo levítico, ¿quiere aprender poquito del principio del diezmo? ¿O nos vamos ya? ¿O nos vamos a cenar ya? ¿No? Diga conmigo, orden de sacerdocio. Bajo la ley, el sacerdocio estaba bajo un orden. El orden se llamaba orden levítico. Por eso eran de la tribu de Leví. Los sacerdotes recibían esos diezmos bajo ese orden levítico. ¿Y qué se decía del que no diezmara en ese orden levítico? A ver, ¿qué cree que se les decía a esas personas? Estaban bajo maldición. En otras palabras, bajo el orden del Levítico no necesariamente se diezmaba por convicción. Como dice Beto, se les juntaba la familia, dice Beto. En otras palabras, damos porque si no. Usted no está bajo el orden levítico. Y se lo quiero decir como va, para que vea que jamás hemos manipulado ni manipularemos. Un hijo de Dios que no diezma no está bajo maldición. No hay maldición. La pregunta, ¿qué es lo que tampoco hay? A ver, otra vez. Sí, fíjese qué importante es esto. Esto es clave, ¿sí? Por eso nunca va a oír aquí una manipulación, jamás. Usted es libre. No hay maldición, pero tampoco que no hay ni cosecha, ni viene
activaciones que tienen que ver con la madurez de lo que la gente está haciendo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo hace? Convicción y otra cosita más, mija. Gratitud y otra cosita más. Por amor y otra cosita más, ¿qué, amigo? Entendimiento, exactamente. O sea, yo cuando viene la oportunidad, de veras, por ejemplo, yo aquí tengo un ingreso, ¿sí? Yo jamás toco la primera parte del ingreso. Se lo voy a hablar por mí, ¿eh? Lo primero que llega a mi ingreso ya no es mío. Eso ya es de Dios. Porque tengo un entendimiento. Nadie me está... Ahora imagínese el nivel de satisfacción de saber que soy un financiero, que financio el propósito eterno de Dios donde me puso. Esa satisfacción, ¿quién se la quita? Aparte, agréguele que nosotros estamos bajo otro orden sacerdotal. ¿Cuál es el orden sacerdotal en el que está, bajo el cual está la iglesia? No es el levítico, es el de Melquisedec. Este hombre, bueno, que no era hombre porque dice que no tiene ni principio ni fin, es el que le revela el diezmo como principio a Abraham antes que a Moisés. Por eso usted, otra vez le repito, dígale que está encima de usted, si no quieres diezmar, dígale, no hay maldición. Y usted sabe que menos en esta casa se le van a ir a cobrar los diezmos, ni se lleva un, ¿cómo se llama? No, es que sí hay lugares, mamá. Sí, mandan, hay lugares donde los mandan. A ver, avísele a fulanito que no, que debe, que está retrasado con el abono. Aquí eso no lo va a ver para nada. Si de que los hay, los hay. Eso, ¿sabe cuándo lo va a ver aquí? Nunca. Entonces, bajo el orden de Melquisedec, fíjese bien, Abraham le paga los diezmos, no por una obligación, por un, ¿qué dijo? Había visto la mano de Dios vencer algo imposible. Una gratitud total, de tal manera que esa gente empezó a traer diezmos de los botines de guerra. Por eso cuando se habla de botines de guerra, se está hablando no de lo que usted gana como salario, sino de todo aquello que Dios va a traer de las riquezas de los impíos a sus manos. Es otro orden, me explico. Es un orden completamente diferente. Pero se nos fue el tiempo. La clave aquí es esta, en este seminario de finanzas. Si usted le va a dar a Dios, tiene que tener cierta característica cuando lo dé. Dios dice que ama al dador, ¿qué? Alegre. Pero la pregunta es esta: ¿y cómo un dador puede ser alegre? Pues sí, oiga, pues ándele, ya está llegándole. Sí, porque oiga, yo no conozco a nadie que le guste suelta porque dice, pues sí, nos cayó esto, nos cayó nos cayó ¿verdad? ¿Y qué? Pero aquí está diciendo que él ama al dador alegre. ¿Por qué puede estar alguien alegre dando? Principalmente, sí. ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué se genera una alegría en dar? Ándele, ya le pegó. Ya entendió. Y segundo, ya experimentó. O sea, por eso esto no falla. Ahora fíjese bien, aquí es donde estamos concluyendo. ¿Y por qué aquella gente que da para el propósito eterno? Porque experimenta abundancia. Enfóquelo al propósito eterno. No lo enfoque a tengo que y por ley. No, enfóquelo por el propósito eterno. ¿Por qué experimenta abundancia? Ley de la siembra y la cosecha, pero enfóquelo al propósito eterno. Porque el Padre, para todo lo que se alinea al propósito eterno, incluyendo finanzas, da y da y da.
Pues imagínense, exactamente, si en lo poco ha sido, ¿sobre cuánto te voy a poner? Porque has entendido esto, doctor. Claro, el nuevo pacto, claro, por eso Melquisedec, por eso dice, no tiene ni principio ni fin, era una forma o figura de Cristo. Y claro, parte el pan y les da vino, igual que donde, en la cena, el cuerpo de Cristo y la sangre. Es que yo por eso le digo, aquí uno conforme va entendiendo más, no, pues va pasando a nuevos niveles, me explico, nuevos niveles. Por eso, para nosotros los entendidos, dar para el propósito eterno es un qué, deleite, ¿qué más? Un privilegio, un gozo. Y luego después las cosechas, ¿cómo cree que vienen? Abundante, abundante. Acuérdense que tenemos una cena de fin de año, ¿verdad? El 15. Yo voy a pedir que algunos den testimonio, los que Dios les permite, de toda la fidelidad que han experimentado de Dios a su propósito eterno. No nada más finanzas, de todas las cosas que Dios nos ha permitido disfrutar como su bendición. Entonces, por eso termino con la frase de Abdiel. Nos tiene que capacitar para que no nos duela dar, para que no retengamos, que no amemos al dinero. Por eso habla tanto de las finanzas, tantísimo, porque una vez que uno entiende que esto es para que su reino avance, pues yo le aseguro que hay gente que no quiere dar el 10. Dice, el 10 es poco, por supuesto, porque otra vez, si más reciben a Cristo, si más se capacita la iglesia, si más nos llevan a un entendimiento de gobierno, son finanzas siempre bien administradas. Saludaremos de despedida, señora. ¿No hubo preguntas? José Antonio tiene una pregunta, un comentario. Cuando tú das el 10, Dios sabe quién eres, pero cuando das más del 10, tú vas a saber quién es Dios. Qué bonito, José Antonio, muy bonito, y sí lo creemos. A mí no me gusta andar diciendo jamás cuánto doy, jamás se lo diré, pero yo sí tengo en mente que el 10 no sea mi, no, ¿por qué? Porque hay ese entendimiento. Me gustó mucho eso de José Antonio. Le vamos a ver un burrito a José Antonio, ese lo pago yo, mija, este ya no se lo cargo. Cuando tú das el 10, Dios sabe quién eres. Cuando das más del 10, tú vas a saber quién es Dios, ¿verdad? Y sí es cierto, y como le digo, esto no lo va a encontrar en la Biblia, no es Proverbios 32 dice eso, no dice. Lo que pasa es que por eso Dios habla tanto de finanzas, porque cuando se alinea al propósito, yo se lo he declarado y lo creo, ideas creativas, nuevas oportunidades, cancelación de deudas, hasta depósitos bancarios que no esperaba, transferencias, oportunidades donde usted decía, tenía este presupuesto y por el mismo presupuesto me bendijo mucho más. No, es algo extraordinario, pero ojo, no ame al dinero, o sea, que esa no sea la motivación. No, la motivación es el propósito eterno. Siempre que esto se alinea al propósito eterno, se lo digo, no hay pierde. ¿Podrá haber baches a veces? Sí puede haber baches, puede haber atorones, puede haber cosas que no estén presupuestadas así, pero de todas maneras, a la larga usted va a ver que siempre hay cosecha, ¿sí? Liber quería comentar algo y con eso terminamos.
Así es. Sí, claro. Sí. La posición de heredero es suceso. La ministración de, o la, ¿cómo le diré? Cuando alguien la dispensa, o sea, el dispensar la herencia, no es un suceso. Eso sí está ligado directamente a la madurez. Sí, en otras palabras, haga de cuenta que usted, suceso heredero, y usted llega a la notaría y le dicen, oiga, definitivamente aquí está ratificado, usted es heredero. ¿Qué hace alguien para heredar? La herencia depende de quién, del que la da, se acabó. Pero nada más que las cláusulas pueden decir lo siguiente: no se la entregue hasta que cumpla. ¿Por qué? Porque lo que está planeando un papá es que, imagínese una herencia de, ¿qué le gusta? 10 millones de dólares, déseles a un chamaco de 15. No sabe. Precisamente las cláusulas de ir dándole más, porque la herencia ya la estamos disfrutando, No estoy diciendo que Dios se va a esperar hasta que usted, no, ya hay disfrute de la herencia, pero dígale que está encima de usted, pero hay más. Y eso está ligado a la madurez que tiene que ver con la formación de Cristo. Por eso yo los felicito a ustedes que son bien constantes en el discipulado. Ustedes tienen claro que la formación de Cristo beneficia absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Por eso, como le digo, nuestra forma de orar cambia, nuestra forma de leer la Escritura cambia, nuestra forma de invertir en el reino cambia, nuestra forma de ver a las personas cambia. ¿Por qué? Porque a mayor incremento de Cristo, la visión cambia absolutamente. Y sí, créame, prepárese, porque usted se ha estado exponiendo tanto y tanto a esto, que yo sí creo que usted se va a llevar unas sorpresas extraordinarias, buenas, no buenas, lo que le sigue bueno, pero siempre está ligado a eso, no se lo olvide, el propósito eterno. Papá, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la importancia que tú le das a temas en la Escritura para que nosotros podamos aprender, entender y disfrutar de lo que por gracia ya nos ha sido concedido. Esta era la oración del apóstol Pablo, que los ojos del entendimiento se pudieran abrir para que nosotros pudiéramos comprender específicamente eso, todo aquello que por gracia nos había sido ya concedido. Y te damos gracias también por nuestra vida financiera, papá, que no somos indolentes en ello, porque tú también produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Seguimos declarando, Padre, que no faltará absolutamente ningún bien ni recurso, Señor, a toda aquella persona que se alinea a lo que está en tu corazón. Por eso declaramos que seguiremos viendo abundancia, manifestaciones de la bendición y ministración a cada persona de su herencia. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Tan bendecidos, nos vemos el domingo. Aquí nos vemos. Y no hay que olvidarnos de los regalos para los niños.